Hola a todos, mi nombre es Antonio Aragón, estoy aquí para presentar junto a Juan Romero Burgos, el cómic de la historia de las azas de Barbate. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la Junta de Azas y al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barbate el que hayan contado conmigo para escribir el texto de este cómic. En particular, agradezco a la concejala delegada, a María Moreno, a Pepe Daza, componente de la Junta, a David Rodríguez Porra, a José Diego Amores y a Mariluz Corrales, el que hayan colaborado con esta idea y que hayan ayudado a que se materialice. El trabajo del cómic está pensado para dirigirse sobre todo a la población escolar, a la población que está estudiando ahora mismo y que a través de una forma muy didáctica y muy directa puede, digamos, inculcarles el gusanillo de nuestra historia y en concreto esta historia de las azas de suerte, que es una historia bastante densa, bastante compleja, que viene de lejos y que es muy necesario que ellos tomen conciencia de lo que es y representa la aza de suerte para el día de mañana seguir conservando este bien tan preciado, ¿no?, que es un bien comunal. El cómic está planteado para que la imagen tenga un protagonismo, digamos, principal, y luego los textos sean reducidos, cortos, muy directos, digamos, con una redacción entendible y con el término complejo va a pie de página explicado. Creo que la idea es magnífica y creo que va a tener una buena aceptación en el pueblo. Sin más, le voy a pasar la palabra al amigo Juan Romero Burgos, que, como he dicho, es la persona que se ha encargado de hacer todos los dibujos, todas las láminas. Hola, muy buenas. Me voy a presentar, yo soy Juan Romero, el que ha realizado, digamos, estoy aquí porque tengo que de alguna manera hablar de la parte que me corresponde a mí sobre el trabajo de las ilustraciones y todo eso. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que me han dado desde el equipo que atañe a toda la cultura y empezando por Antonio Aragón, que fue el que hace ya muchísimos años, una vez él tenía la inquietud de hacer algo así a través de un cómic y recuerdo yo que hice un par de páginas, aquellas par de páginas que cuando yo empezaba yo siempre tuve la inquietud de dibujar, ¿no? Y es una cosa que aunque no fue una profesión, pero fue un hobby que siempre estaba latente ahí, ¿no? Entonces, a través de Antonio, pues mira, tuvimos ese principio que estaba ahí, olvidado. Yo me crié fuera, en Barcelona, y entonces habrá mucha gente que no me conoce aquí, pues, pero bueno, soy nacido aquí y a través de eso anécdota una vez nos vimos cuando ya volví, una vez me comentó Antonio el proyecto, ¿no?, que yo en principio pensaba que se hablaba de las azas, lo tenía entendido como algo de los militares, aquella zona de los militares, digo, bueno, ¿y qué se va a dibujar? ¿Qué vamos a dibujar? ¿Los militares allí en el Retín? No entendía muy bien, claro, no comprendía, pero enseguida que Antonio me pasó los textos donde venían la historia y muy bien contada, muy amena y muy bien descrita, pues vi que y me introduje en lo que es la historia de la aza, y la verdad es que es una historia impresionante, ¿no?, que se remonta a los principios de la Reconquista, 1270 o 1200, aproximadamente el siglo XII, ¿no?, finales del siglo XII, principios, finales del XIII, sobre esa. Y en fin,
más que nada, pues agradecerles a todas las personas que han hecho posible esto y que es una cosa que sí que vale la pena, la verdad que vale la pena. Yo he intentado hacer las ilustraciones, según Antonio me iba con el guión que me dio, pues a través de ese guión pues había que hacer un dibujo de tal sitio, pues yo intentaba buscar la información para hacer, si había que hacer un personaje del siglo XIV, pues buscar la información pertinente, dibujar el personaje, realizar el personaje y, en fin, tener todo lo que conlleva hacer ilustraciones de este tipo, que son históricas, dibujos históricos. Bueno, la primera lámina, para presentar el cómic vamos a escoger una serie de láminas que de alguna manera nos expliquen el conjunto de todas las láminas que hay en él, ¿no? Son 42 láminas y cada una toca un tema distinto, ¿no? Con lo cual se trata de coger las que puedan ser paradigmáticas, puedan servir de ejemplo de cómo se ha realizado el cómic en conjunto. Para empezar, tenemos la lámina número 1, donde podemos ver una panorámica de Barbate, que ya ahora Juan os va a explicar cómo la ejecución, digamos, técnica de la lámina y tal, lo va a explicar él. Yo me limito al trabajo que yo he hecho, que ha sido el trabajo textual. Y aquí, pues, como no podía ser de otra manera, la primera lámina nos introduce en el mundo de las azas y nos explica qué significa la palabra aza. Es una manera, digamos, de abrirnos la puerta para entrar en todo el mundo de las azas de suerte. También había la posibilidad de hacer un personaje que presentara la historia, ¿no? Y habíamos pensado en un principio, Antonio y yo, hacer un personaje de aquí, de Barbate, un marinero. Habíamos pensado en varias posibilidades, pero claro, apareció de repente, yo sugerí la idea de poner un camaleón, ¿no? Porque aparte de que sí, es una tierra, nuestra tierra es marinera y todo eso, pero tenemos aquí quizás para presentarlo como es algo que es para la escuela, para los colegios, para los niños, parece ser que el camaleón podría entrar de una manera más simpática en todo esto, ¿no? Que fuera un personaje que yo, pensando mientras lo diseñaba, pues se me ocurrió la idea de ponerle Don Breño, por eso de las breñas, ¿no? Don Breño, el presentador del cómic de las azas, ¿no? Claro, en principio no me salía porque dibujar un camaleón, hacerlo en plan cómic, tienes que buscarle la forma muy abstracta, un poco abstracta para que salga algo gracioso, porque un camaleón te puede salir un mono. Es más, el primer dibujo que le mandé a Antonio de un boceto era un mono, vamos, era una mezcla de camaleón y mono, porque, claro, digo, pero yo tenía la certeza de que me tenía que salir, ¿no? Tenía la cabezonería esa de decir, yo tengo que sacar el camaleón o no tengo que sacar. Y fui haciendo provisionalmente, mientras iba dibujando, a cada 2 o 3 láminas que hacía, pues me voy a meter otra vez con el camaleón a ver si lo saco. Me voy a meter. Y bueno, tardé un mes en sacar, digo, como eso no está publicado todavía, tendré tiempo de modificarlo, ¿no? Y al cabo del mes de estar trabajando con el tema, pues, o el mes y medio creo que fue, pues ya conseguí en unos trazos sacar el camaleón como yo creía que se merecía, ¿no? Bueno, en la lámina 2 entramos ya en la historia de las azas de la suerte, en el origen. Y el origen está en la Reconquista. Entonces, sobre un mapa donde se recogen las distintas poblaciones que había en la comarca de las Andas, pues vemos cómo había una frontera nítida, que lo dice el texto, que era el río de Barbate, y dividía el mundo de
el mundo musulmán, el reino de Granada, del mundo cristiano, que era el reino de Sevilla, justo en el río Barbate. Esto va a suponer unos condicionantes muy poderosos a la hora de repoblar la zona, porque vivir en una frontera es una cuestión bastante compleja, es bastante difícil. Por tanto, van a existir una serie de incentivos por parte de los reyes para que la gente venga a instalarse dentro de la comarca, ¿no? Y ahí es donde está el origen primario de las azas de la suerte. Bueno, y sobre la página, la segunda lámina, ¿no? Que bien como me comentaba Antonio, bueno, en la parte histórica ya yo no voy a entrar porque ya él ha hablado del tema y la parte histórica no me corresponde a mí. Yo solo tengo que comentar, pues bueno, la ilustración. Cuando Antonio me habló en el texto, me hablaba de lo que era el dibujo, claro, yo dije, bueno, aquí lo único que cabe es un mapa, envejecerlo, darle un matiz pergaminoso, de alguna manera, ¿no? Si existe esa palabra, y dentro del mapa pues dividir el mapa en dos zonas a través del río Barbate y poner los personajes, las racias, ¿no? Que era lo importante de esta lámina, que es lo que resalta, digamos, en negrita, ¿no? Que es la racia, poner un grupito de jinetes, ¿no? de guerreros árabes aguerridos y los caballeros que reconquistaron Vejer. Dentro de la frontera en la que está situada la zona de Vejer y de Barbate, pues se construye, a finales del siglo XV, se construye un castillo justo en la desembocadura del río Barbate. Y nosotros lo hemos plasmado en esta lámina que están viendo ustedes, la lámina número 8, porque tiene mucha significación ese castillo. Este castillo significa que la gente tiene cierta seguridad para asentarse en el lugar, lo cual es una retaguardia para determinadas azas que determinados terrenos que luego van a formar parte de las azas. Por ejemplo, los terrenos de Bujar y de Manzanete, pues para ellos supone una seguridad que haya un castillo, una fortaleza con sus soldados y su gente que en un momento dado puede servir de protección. Hay que tener en cuenta que esta gente que está en el campo trabajando no duerme en el campo, sino que tiene que irse a una fortaleza a dormir. Tradicionalmente lo estaba haciendo en la fortaleza de Vejer y ahora va a contar también con el castillo de Barbate. Sobre la lámina 8, había que dibujar un castillo, ¿no? Y habría que ponerlo sobre la zona en donde actualmente no se sabe, que ahora se han descubierto unos restos del castillo, ¿no? Y bueno, pues habría que también hurgar un poco, como en los castillos sencillos de aquella época, más o menos. Comenté con Antonio, yo siempre preguntaba a Antonio también. Entonces, dibujar aquello, bueno, pues no existía el pinar, la bereña no existía, no había nada, entonces había que hacer algo un poco que pareciera que estábamos en esa época, ¿no? Las ilustraciones, pues siempre, como siempre, por capas y dibujando una parte, dibujando luego otra e introduciéndolo, haciendo una especie de collage de ilustraciones, porque es lo que hago yo normalmente, ¿no? Da más trabajo, pero siempre surge después, si hay que cambiar algo, pues se desplazan las ilustraciones, se puede echar un poquito más para allá. No, como cuando un dibujante dibuja, pues tendrá que borrar aquello. Si quiere hacer un cambio, pues imagínate, si lo ha repasado a tinta, imagínate la que tiene que liar, ¿no? La figura de Juan Relinque es fundamental en el tema de las azas de suerte, porque supone que desde un particular, desde una persona por cuenta propia, en Vejer, se va a oponer a los intentos de usurpación del duque de Medina Sidonia, que es quien controla toda la zona de la Janda, que está intentando quedarse con determinados terrenos, que son terrenos que pertenecen
al conjunto de los vecinos, y este Juan Relinque pues, va a presentar una demanda ante la Cancillería de Granada y va a iniciar un proceso que va a durar bastantes años y al término del cual esos terrenos que habían sido usurpados desde el Ducado de Minas-Sidonia se va a devolver al común de vecinos, y en un momento donde ya había una población, digamos que con bastante enjundia, bastante extensa, y que la única forma de que esos terrenos pudieran ser explotados por toda la población era sortearlos entre ellos. Por tanto, la figura de Juan Relinque es fundamental. La 9 es una lámina que me cogí mucho cariño, porque bueno, ahí empieza realmente el personaje principal también que comentaba Antonio, que es Juan Relinque, que es el que inicia todo el proceso, el que se enfrenta al malvado conde duque de Medina, ambicioso, que se quería apoderar de todas las tierras de los colonos, y entonces, pues claro, había que dibujar también el castillo, ¿no? El castillo, la puerta, digamos, ¿no? Una parte que queda, los restos que quedan de aquel castillo. Y claro, había varias, buscando en internet, varias puertas, ¿no? No se sabía cuál realmente, entonces hasta que se lo conté a Antonio, aquí hay varias puertas. La puerta tal, la puerta... y todas pasaban por la parte donde había que dibujar, ¿no? Entonces que al final, pues, averiguando, pues descubrimos que esta es la auténtica puerta de las murallas de donde había que hacer el dibujo, ¿no? Y el grupito y el grupo de personajes que están con Juan Relinque, pues intentar hacer un grupo gracioso, agruparlo, porque tampoco hay espacio, hay que jugar con el espacio y hay que contar con el texto, que gracias a que Antonio ha hecho unos textos muy amenos y escuetos, pues gracias a eso da mucha libertad a las ilustraciones. Bueno, en el conjunto de los terrenos de la Aza de Suerte, estamos todavía en una época en donde Barbate sigue dependiendo de Vejer de la Frontera, y por tanto lo que está ocurriendo en la Aza ocurre a toda la población del término de Vejer de la Frontera. El cómic se ha dividido en dos partes: la primera parte es la parte de Vejer y la segunda parte es la parte de la historia de Barbate, ¿no? Entonces, la parte de la historia de Vejer, todavía en 1822, desde el Estado se intenta de hacerse con una serie de tierras para desecar la laguna de las Jandas, los alrededores de la laguna de las Jandas, y esas tierras pues pertenecen al común de vecinos, y los vecinos de Vejer pues protestan, mandan su protesta ante los gobernantes, y finalmente esos terrenos, la laguna no se va a desecar en el siglo XIX, pero tampoco se van a recuperar unos terrenos, son unos terrenos que se pierden. Nosotros, tanto Juan como yo, queríamos dejar plasmado en el cómic pues la importancia que tiene esa laguna y los terrenos que la rodean, y que es un lugar que se está intentando recuperar porque finalmente se desecó en el siglo XX y perdimos un gran capital, tanto un capital biológico, un capital natural, que eso no tiene precio, como también un capital económico, porque las zonas de inundación son de las zonas más productivas que existen. Bueno, pues la lámina 19, que está ya sobre 1822, que ya en plena era revolucionaria, en plena... ya hemos tenido la Constitución y todo eso aquí en España, entonces había que crear un parque, una laguna, que por lo visto tenemos un tesoro que a ver si se puede recuperar, ¿no? A ver si está en ello, ¿no? Y claro, la única forma, la laguna, la Janda, ¿dónde estaba situada? Hay que buscar dónde estaba, más o menos tener una idea para más o menos poner un contexto ahí. Y total, que había que poner una fauna, una variedad de animales para que aquello pareciera, para que eso tenga por lo menos, ¿no?
un aspecto de laguna y bueno, el proceso es lo que voy haciendo en todos los dibujos, ¿no? Dibujo un flamenco y lo pongo, dibujo una gaviota y la pongo, no sé si un buitre coronado, lo que sea, un águila, lo que sea, pues todo va por piezas y puestos ahí, ¿no? Están dibujados y guardados en un formato Photoshop y luego colocados en la escena. Bueno, pero luego hay que dibujar la escena, ¿no? Que también está, la laguna es una capa, la sierra que está detrás es otra, que está al fondo, en fin, es un proceso todo de piezas, ¿no? En el siglo XIX, ya a finales del siglo XIX, pues Barbate está adquiriendo cierta importancia como población y está adquiriendo esa importancia por unas razones determinadas. Primero porque ha pasado un peligro constante que había existido en la costa a lo largo de los siglos, que era el de la piratería, ya en ese momento no existe. Segundo porque el tema se está fomentando desde el gobierno central, se está fomentando las actividades pesqueras, que habían estado muy mermadas, se está fomentando que la población baje a la costa, porque fundamentalmente España era un país donde la mayor parte de sus habitantes pues estaban, digamos, en las zonas más al interior. En esta época pues ya la gente tiende a bajar a la costa y Barbate comienza a renacer como pueblo. Entonces en esta lámina hemos querido reflejar esos primeros momentos con el río, con un barco, con las chozas que había en esa época, y siempre tenemos que dar constancia de que todos estos textos están basados, digamos, en documentación que poseemos histórica, siempre basándonos en lo que se ha escrito por parte de los distintos investigadores sobre la situación en aquella época, para que el contexto histórico obedezca lo más fielmente posible a la realidad. En la lámina 22 ya estamos en 1868 y es cuando Barbate, según los textos, que yo me iba rigiendo por los textos que me había dado el guión que me dio Antonio, ya por lo visto estamos en plena época cuando Barbate empieza a crecer y aumentar de población y claro, eso había que representarlo como había que representarlo, pues según me dijo Antonio, pues había que hacer una base, o sea, ¿dónde empezó todo? Pues empezó ahí en el río, con una pequeña venta que había de piedra y un pequeño embarcadero, y había que, pues yo me encargué de buscar, bueno, pues más o menos en aquella época, cómo podría ir vestido la gente, el marinero que sale, la señora que entra, que va. En fin, las embarcaciones, los botes que había en la época y el fondo, como siempre, ¿no? Siempre una pieza por un lado, la venta es una pieza independiente, los personajes están todos dibujados independientemente, que por cierto, si alguien algún día quiere algún personaje independiente, solamente me lo tiene que pedir, si quiere tener como recuerdo alguno de esos personajes que sale en la lágrima, yo los tengo todos. Están todos en formato PSD, ¿no? Y eso, pues todo se forma parte se hace por separado y luego se une todo por piezas. El crecimiento de Barbate, como he dicho antes, estaba muy vinculado al hecho de que desde el gobierno central se fomente la pesca, pero hubo una pesca muy particular que aparece a finales del siglo XIX, que es la de la almadraba, que va a ser fundamental para el desarrollo de la aldea de Barbate. ¿Por qué? Porque la almadraba supone una pesca que tiene un gran peso desde el punto de vista económico y que necesita una cantidad determinada de personas trabajando vinculados a ella, ¿no? Bien es cierto que es una pesca temporal, que solo dura unos meses, pero el hecho de que venga una población a trabajar a la almadraba va a suponer que esa población conozca al pueblo, un pueblo que en principio igual no había escuchado ni siquiera, no había escuchado de ninguna manera, no conocía que existía
Barbate como aldea. Entonces, esta gente que va a venir, muchos de los que vienen, van a caer en la cuenta de que Barbate tiene posibilidades para asentarse en este territorio y poder vivir también con otros medios económicos. Entonces, claro, como es lógico, esos almadraberos que vienen a Barbate son gente que conoce bien el mundo de la mar y se dan cuenta que tenemos un río con muchísima riqueza, que en ese momento tiene langostinos, tiene lenguados, tiene una cantidad de especies bastante considerable porque nunca se han explotado o no se han explotado en la medida que se podían explotar como para haberse acabado con estas especies. Y entonces pues resulta que esta gente se va a asentar en el pueblo y va a contribuir mucho y en gran medida al desarrollo de la aldea. Por tanto, era importantísimo que en una lámina estuvieran las almadrabas de Barbate. Ya había otro dibujo, que es en 1874 más o menos, que es cuando ya la almadraba se empieza a trabajar aquí con el tema de la almadraba y todo eso, y entonces había que representar una levantada. Claro, todos los dibujos han tenido su complicación, ¿no? Tanto por lo histórico como buscar información, que son también horas, ¿no? Es que son 3 meses de trabajo, la verdad, son 3 meses, son 43 láminas, que si nada más dividida a 2 días por lámina, ya salen 3 meses, nada más que corriendo, ¿no? Salen 3 meses, claro. Había que darse prisa y había que buscar la información todo lo más acelerado posible, ¿no? La información, pues en este caso, pues bueno, buscar a través de fotografías antiguas e intentar buscar hacer una levantada así un poco clásica. Y aquí está el dibujo de la levantada, está hecho en 3 fases. Está una embarcación que está a mano derecha, la otra que está los que están levantando la red es un dibujo, los que están sacando los atunes es otro dibujo, y los que están de espalda es otro dibujo. Son 3 piezas. Luego está el mar, los efectos del mar también, y, en fin, yo lo que procuro, claro, intentar dibujarlo todo con una amplitud, dibujo por dibujo más grande, y luego reducirlo, los pones ahí y sale todo con más detalles, ¿no? Porque si lo hiciera uno dibujado así, a lo mejor no salían todos los detalles igual. La lámina número 28 es una lámina donde podemos ver el casino de Barbate, y en ella se puede ver una discusión, ¿no? ¿En qué consiste esta discusión? Tenemos a un pueblo en los años 20, ya estamos en el siglo XX, que está planteándose el segregarse del municipio matriz de Vejer de la Frontera. ¿Por qué se está planteando esto? Se está planteando esto porque la población está creciendo a marcha forzada y porque la economía de Barbate es una economía que también va en aumento, y además con un aumento que podemos considerar espectacular desde muchos puntos de vista. En concreto, Barbate se convierte en el segundo puerto exportador de toda España, solo por detrás de Vigo, y se convierte en el primer puerto de España en embarcaciones con motores. O sea, esto es, para ser una población pequeña, pues no deja de asombrar a cualquiera que decida de sumergirse en la historia de Barbate. Esto supone pues una economía muy poderosa, con muchas fábricas, pues entra el pescado y parte de ese pescado va fuera, pero parte se queda dentro y se generan muchas fábricas, muchos empleados, mucha gente que viene aquí. Barbate se le llega a llamar la Nueva Habana, ¿no? Es la Nueva Habana por todas estas actividades, ¿no? Entonces, pues decide segregarse del Ayuntamiento de Vejer. ¿Cuál es el problema? Que las azas de suerte, el Vejer, pues eso es como hemos visto, digamos, es un tesoro, es un bien muy preciado, y desde Vejer no se quiere que Barbate se segregue también con parte de esas azas de suerte, ¿no? Con lo cual se plantea una discusión en el pueblo, porque también hay muchos barbateños que son vejeriegos, gente
que hasta ese momento, mientras que no se segregue, es gente de Vejer, y no quiere tampoco perder este derecho porque lo tiene también muy asumido, con lo cual nosotros en la lámina, Juan y yo hemos plasmado una de estas discusiones en el casino de Barbate, que era un casino donde iba la gente, donde la gente se reunía y se discutía el momento político de la época, de aquella época de los años 20, y dentro de ese momento político estaba el momento, como es lógico, el momento en el que estaba la población con respecto a Vejer de la Frontera. La lámina 28, que hablaba sobre el casino, claro, teníamos el problema de que no hay fotografía, bueno, en muchos dibujos no lo hay, en la mayoría de las láminas no hay información, se ha perdido. Entonces, claro, yo le comentaba a Antonio, aquí la única fotografía que yo tengo, ¿eso con dónde estaba? Bueno, pues estaba enfrente de donde estaba la antigua, el mercado más o menos, un poquito más Revuelta, creo que era el bar que estaba enfrente, que luego fue ayuntamiento también, porque uno antes fue casino, por lo visto, y claro, pues había que buscar la forma, bueno, pues hay que hacerlo, pues vamos a hacerlo bien, vamos a intentar hacer, bueno, unos personajes discutiendo dentro de, era el guión, ¿no? Unos personajes que están discutiendo sobre el tema, gente partidario y gente en contra del tema de segregarse de Vejer, sobre la independencia, intereses de uno, intereses de otro. Al final pues se creó una discusión allí y había que representarlo. Pues yo lo intenté representar de la forma que va dentro desde el interior, ¿no? Desde el interior y desde la balconada, pues intentaba mostrar algún edificio que había en esa época para que se identificara dónde estábamos, ¿no? Bueno, finalmente en marzo de 1938 se llega a la segregación del municipio de Barbate con respecto al municipio de Vejer. Entonces, en esa segregación, pues se plantea el tema de las azas y cómo se resuelve. Es un tema polémico, hoy en día todavía se sigue discutiendo si esa división se hizo con arreglo a los cánones éticos y legales que deben de presidir cualquier tema que tenga que ver con una división de términos. Y bueno, lo que hacemos aquí simplemente es explicarlo. Resulta que Barbate, al serse la división del término y tener que quedarse con un porcentaje en función de su población, un porcentaje de las azas en función de su población, pues no tiene, dentro de la parte que le correspondía de término, no tiene los terrenos suficientes, con lo cual Vejer tiene que ceder terrenos que están en su término, que están ocupados por azas de suerte, para Barbate. Esto es desde luego fue bastante generoso por parte de Vejer que se hiciese esto, porque es una cosa bastante extraña que Barbate esté administrando un terreno de otro término, ¿no? Bien es verdad que en esos terrenos que estaban cultivándose de azas había unos colonos que más que nada eran gente de Vejer. ¿Por qué? Porque la población de Barbate venía dedicándose fundamentalmente a la pesca y los agricultores eran más de Vejer. Pues bien, esta gente de Vejer que está en las azas, tanto en las azas que van a quedar dentro del término de Barbate como en las azas de Barbate que van a quedar en el término de Vejer, son agricultores de Vejer, son agricultores que son gente de Vejer que la viene cultivando tradicionalmente, y eso lo va a respetar Barbate, no va a hacer que esta gente, que podía haberlo hecho, ¿no? Que esta gente saliese de las azas, no lo hizo. Y por otra parte también se llegó a un acuerdo de que la zona de la Breña y la zona de las marismas quedase en condominio de Barbate y Vejer, o sea que también tiene Vejer parte del término de lo que es el término de Barbate en condominio, con lo cual se equilibraba un poco la situación. Bueno, y las láminas 32 y 33, pues ahí es donde se habla de las divisiones de las tierras. Entonces había que hacer también algo que representara un poquito, a vista de pájaro, un poco
a ver un mapa, ¿cómo lo hacemos? A ver qué ponemos. Y pregunté, como siempre, ¿no? Antonio, a ver cómo esto lo... Pues bueno, pues se me ocurrió hacer un mapa, un poco, siempre con la línea, siempre en la línea, mirando, acordándose uno y de que es para todos los públicos, ¿no? Para todos los públicos y la forma es que tuve esa, pues poner, digamos, toda la zona de la Janda, toda la zona de la costa donde estamos y ponerles unos indicadores de caminos, ¿no? Como se suele poner cuando antiguamente, ¿no? Cuando había hacia tal pueblo, hacia tal de esto, pues había unos indicadores de madera donde estaba pintado el nombre del pueblo. Pues en este caso puse lo que son las azas, ¿no? Y en fin, en el siguiente dibujo, pues en el siguiente dibujo ya pues había que también poner el parque natural, el tag, y se me ocurrió, como ya había salido lo que son las breñas, el parque con otra perspectiva desde Vejer y otra incluso desde Barbate hacia el Tajo, pues esta lo único que quedaba era pues verlo una vista desde el mar, ¿no? Desde el mar y poner también que se viera Barbate al fondo, Vejer, en fin, siempre jugando un poco con eso, con la imaginación, porque la ilustración, el dibujo, aunque el dibujo no solamente es dibujo, también hay que meterle un poquito de la imaginación muy importante, ¿no? La creatividad, ¿no? Y en fin. Bueno, ya digamos en las últimas láminas, que son las láminas 42 y 43, pues aquí de una manera muy simpática el amigo Juan nos ha cogido en el patio lo que es un sorteo de azas en el patio del ayuntamiento. Los sorteos de azas en principio se hicieron delante del antiguo ayuntamiento, que estaba justo frente a la Casa de la Cultura, que era aquel lugar había sido antes el casino, que lo hemos tenido en una de las láminas, hemos tenido esa discusión que veíamos en el interior, ¿no? Ese fue luego el ayuntamiento, pero ya en los años 50 del siglo XX el ayuntamiento pasa al nuevo edificio, cuando se construye, en el año 53 en concreto, se construye tanto el ayuntamiento como la iglesia de San Paulino, ¿no? Pues bien, el sorteo pues va al patio del ayuntamiento, entonces desde los años 50 los sorteos se realizan en el patio del ayuntamiento y la imagen que Juan ha querido reflejar ha sido la imagen de hace 4 años, del sorteo anterior al que vamos a tener ahora, donde coge una instantánea con la gente que había en ese momento allí, tanto en la mesa presidiendo como dentro del público, gente vinculada al tema, a la Junta de Asas y, en fin, con gente que ha acudido simplemente para escuchar sorteos, cosa que este año no vamos a poder hacer por el tema del coronavirus, ¿no? Pero, en fin, queríamos reflejar un poco cómo era la visión del patio del ayuntamiento en un sorteo de azas. Bueno, y en las 2 láminas finales, pues eso, el sorteo, el maravilloso sorteo, ¿no? De azas, donde todo el mundo espera ser agraciado, ¿no? Y como bien decía Molina, ¿no? Que ojalá en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Toquen a los que más lo necesitan, ¿no? En fin, el sorteo había que, claro, yo no sabía dónde se hacía y también, claro, había que hacerlo en el patio se hacía a través de una fotografía antigua y el problema que conlleva hacer un dibujo así es, claro, dibujarlo todo. Si tú miras una foto que se hubiera hecho en otro sorteo antiguo, la verdad es que dibujar una foto a través de una foto no es suficiente, porque tú necesitas incorporar allí los personajes y como siempre, pues, por ejemplo, dibujar el alcalde o Antonio Aragón aquí en la mesa del sorteo, pues yo lo que hago es que dibujo la mesa y después los dibujo a ellos y los pongo detrás de la mesa, porque como va por capas, pues cada uno tiene que ir en su lugar porque si lo pones delante taparía la mesa, entonces hay que ponerlo detrás.
Y entonces así se va poniendo los personajes. Si tú dibujas una silla o dibujas al personaje, pues lo tienes que poner delante de la silla. Y así es como se hace un trabajo de esto, ¿no? Poniendo uno detrás de otro todos los personajes. En fin, no sé más qué decir sobre... Bueno, la última lámina que realizamos ya, que quizás es la que más texto tiene, de todas las que hemos hecho, es la que más texto tiene, ¿no? Ahí, con mucha idea, Juan ha cogido Asa de Suerte, que la ha simbolizado con una especie de tomo antiguo, un libro antiguo, ¿no?, con su candado, que simboliza digamos, la guarda de este bien tan preciado que tenemos los barbateños, con su director, con el Camaleón, que es el que dirige, bueno, y que viene a decir pues que este trabajo, este cómic, ojalá sirva para que se conciencie un poco más a la gente, obviamente a la gente que no lo está ya, para que conozca lo que son las azas de suerte, y conocerla es quererla, va a ser que se siga conservando, que se mejore en la medida de lo posible, que se siga preservando este tesoro que tenemos, que es un tesoro histórico, que como nos ha explicado en una conferencia nuestro amigo Cantillo de Vejer, nos ha explicado cómo se quiere convertir en un patrimonio de la humanidad este bien, que tiene ya años y años, y que este cómic sea un pequeño grano de arena que realiza la Junta de Asa, el Ayuntamiento de Barbate, la Delegación de Cultura, a fin de darle el valor y la entidad que realmente tiene, y que todavía hay algunos vecinos que en realidad, por lo que sea, pues no ha llegado a ellos esta preciosa información, y en fin, esperemos que a todo el mundo le guste el cómic. Yo estoy seguro que sí, que le va a gustar, y yo estoy encantado de haber estado en este trabajo, y muchas gracias a Juan, porque ha sido un placer trabajar con él. Gracias a todos. Bueno, y ya de la última página, la última lámina, 2020, el año en que estamos, pues ya también se me ocurrió, bueno, el personaje se despide y manda un mensaje pues para todos los más jóvenes, para que cojan el hilo, ¿no?, este conductor de esta historia tan bonita, que se me ocurrió la idea de introducirlo ya, como que él sale del libro como el protagonista que cuenta, y luego él saca la llave, cierra el libro cuando ya termina todo, coge la llave y dice: aquí tengo la llave para los próximos que vengan, pues que sigan manteniendo, ¿no?, y cuidando este patrimonio tan cultural, tan bonito que tenemos aquí en esta zona, ¿no? Y el libro, pues lo saqué también, la idea de hacer un libro consistente y bien decorado y bien armado, ¿no?, como se merecía la historia, ¿no?, esta.